¿Qué relación tiene la hermenéutica con el sujeto? ¿Por qué Gadamer está relacionando la hermenéutica con la antropología filosófica? Y antes que nada, por lo que Gadamer le va a llamar la precomprensión hermenéutica. La precomprensión hermenéutica. ¿En qué consiste la precomprensión hermenéutica? Heidegger le va a llamar la preontología. Y Aristóteles, este que viene de Aristóteles, una palabra bien simple. Aristóteles dice, en el libro Alfa de la Metafísica, hipolambalusi. La metafísica, la metafísica, hipolambalusi. La metafísica da por supuestas muchas cosas. Ahí. Claro. En teología se habla de las preámbulas fide, los preámbulos de la fe. Bueno, nosotros vamos a hablar de preámbula ratio, los preámbulos de la razón. Si todos nosotros vamos a un texto desnudo, o vamos con intereses, con prejuicios, con una existencia. Y cada uno se acerca a un texto a interrogar el texto desde su propia existencia. Gilson le va a llamar neutralidad existencial. No existe una neutralidad existencial, porque la existencia nunca es neutral con respecto a nada de la metafísica. Ustedes quieren hacer una metafísica desencarnada, que no tiene olor, sabor, textura, que no tiene vida, que no tiene biografía, no sirve la metafísica, simplemente. Por eso yo les decía el paradigma de Santo Tomás y de San Agustín. ¿Se acuerdan de eso? Que San Agustín pone el cuerpo en lo que dice. Tiene olor el texto de San Agustín. La que desarrolló eso, con un texto bien filosófico, fue una mujer que a los 30 años, 33 años, antes de morir, escribió su testamento, que se llama Mi Mensaje. Y ahí dice ella: yo soy una mujer con olor, con sudor y con sabor. Y desde ese sabor y desde ese sudor es que yo escribo. Eva Perón, en un libro que se llama Mi Mensaje, que es el libro que ella escribió 10 días antes de morirse. Imaginen ustedes una mujer que sabe que va a morir y que dice toda la verdad, porque vos si sabes que te va a morir no tenés miedo a decir ninguna verdad, ¿no? O sea, ¿a quién le va a tener miedo si te va a morir? Y sabes que te va a morir. Decís toda la verdad. Mi Mensaje, Eva Perón. Ahí está. En este sentido, ¿me siguen ahí? En este sentido, Nadia, fíjate. En este sentido, la formación como ascenso a la generalidad. Ahí está. Perdón, ¿en dónde estamos? ¿Seguimos en la Bildung? Sí. A ver. Ahí está. Exactamente. ¿Vos, Nico? Sí. Dice entonces: en este sentido, la formación como ascenso a la generalidad es una tarea humana. Nos detengamos un poco acá, esto es muy importante. ¿Qué es el ascenso a la generalidad? ¿Qué filósofo le viene a la cabeza cuando Gadamer está hablando de eso? A mí, Hegel, por la cuestión de la dialéctica, digamos, de la superación. Bueno, sí, sobre todo ese espíritu absoluto, ¿no? Claro. Pero más está hablando de otro. Podría ser de dos puntos. También Platón con la idea de las ideas, o bien Aristóteles con la idea universal. Sí, o sea, sí está Platón ahí de base, esta idea de que la filosofía nos hace hombres generales.
Pero general no significa descontextualizado. ¿Qué está queriendo decir cuando dice general? Porque ella criticó a ese hombre abstracto, ¿se acuerdan? Sí. Ese hombre de la cultura abstracta, de la Kulturische. Cuando dice general, ¿qué comida está comiendo ahí? El que ha superado el individualismo, su voluntad inmediata. Todas las pulsiones del hombre individual, o sea, la animalidad. ¿Sí? Porque, y esto es bien alemán, esto es bien alemán. No sé si leyeron, ¿qué profe tuvieron en ética? La profe de Serpa. Leyeron la fundamentación de la metafísica de la costumbre de Kant. No la vimos, pero sí no la leímos, pero sí la vimos. ¿Dónde la vieron? Un poco. Ah. ¿Qué han estudiado ahí? ¿Qué saben? La tesis de fundamentación de la metafísica de las costumbres es que la ética va de espaldas a las inclinaciones naturales. La ética va de espaldas a las inclinaciones. ¿Por qué? Y esto lo tienen que saber ustedes como alumnos de filosofía. Porque el animal tiene hambre, va y come. Tiene sed, va y come, y toma. Tiene sueño, va y duerme. Y tiene otro deseo, va y hace lo que desea. Pero el animal es así. Y hace lo que siente. Y hace lo que le conviene. Y hace lo que su instinto le manda hacer. Y si le pegan, odia y reacciona. Y si ama, busca y lame. Y si odia, va y muerde. ¿No? Y nosotros en Latinoamérica estamos en un continente muy animal. Latinoamérica es un continente animal. Porque acá en Latinoamérica se habla del amor y de los sentimientos, y que el corazón manda, y que hacerle caso al corazón, y se habla de todo eso, y el latinoamericano es muy de los sentimientos, y no entiende por qué el alemán es un ser, ¿cómo le dicen los latinoamericanos a los alemanes? Son seres muy... No sé. ¿Nunca conocieron un alemán? No. El alemán es un ser muy frío, le dicen. Muy recto, muy frío, el alemán. En cambio, nosotros los latinoamericanos somos muy cariñosos, muy sentimentales, ¿no? Y lloramos por el amor. Dice Kant, el hombre general es el que cumple con su deber cuando no quiere, cuando no le gusta y cuando no le conviene. Ese es un hombre ético. Esto es muy profundo, lo que dice Kant. Piensen en esta, ¿no? ¿Qué harían ustedes con un hombre que solo lo cuida porque él quiere? ¿Qué sentirían ustedes si, qué sé yo, si tu pareja te es fiel simplemente porque él siente ser fiel? ¿Confiarían? No. ¿Qué te va a decir sí porque está haciendo lo que siente? Y así respondería el latinoamericano, porque tiene un pensamiento animal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando no lo sienta, si lo hace porque lo siente, ¿qué va a hacer cuando no lo siente? No lo va a hacer, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Si yo le doy de comer al pobre porque siento, ¿qué pasa cuando no lo siente? No le doy. Entonces, Kant se dio cuenta de eso. Dijo, vamos a edificar en alemán un hombre que cumpla con su deber, aunque no quiere. Entonces, ¿qué es un hombre ético? Un hombre que dice, no importa lo que yo deseo,
debo hacer esto, cumplo con el deber por el deber mismo. Es mi deber sembrar una máxima universal para todos. Y yo tengo que obrar como a mí me gustaría que obren los otros estando en mi situación. Y un hombre que sea disciplinado para cumplir con su deber, aunque tenga ganas de hacer otra cosa, porque Kant dice, es más ético el hombre que quiere hacer otra cosa, pero cumple con su deber, que aquel que cumple con su deber queriendo hacerlo. Mirá hasta dónde lo lleva Kant. ¿Se entiende? Si yo quiero mentir, si a mí me conviene mentir, si yo tengo la inclinación para mentir, o para engañar, o para traicionar, pero decido, miren esa palabra, decido no hacerlo, tomo la decisión de no hacerlo, aunque no me convenga, aunque no me guste, aunque no quiera, aunque todo esté dado para que yo mienta, pero yo decido no mentir, decido no engañar, porque yo debo sembrar una buena máxima para la sociedad y debo cumplir con mi deber. Ese es un hombre ético. No el otro que ama porque siente y cuando no siente te va a meter un tiro en la cabeza. Ese no es un hombre ético. El que hace lo que siente no es un hombre ético, es un hombre animal. No confíen en las personas que hacen lo que sienten. Confíen en las personas que hacen lo que deben hacer. El deber por el deber mismo. Si ustedes penetran en eso, pueden vivir toda una vida distinta y aprender a elegir amigos, seguir el corazón. Hasta la misma Biblia dice, ¿no? Engañoso es el corazón, dice el profeta Daniel. No sigan el corazón porque es engañoso. ¿Qué es eso de seguir el corazón? Latinoamérica es un continente animal. Los alemanes viven de otra manera. Vos dejás una bicicleta en una plaza en Alemania y volvés en 2 meses y la bicicleta está ahí. Está ahí. No la toca. Y una mujer pasa por una construcción donde están los albañiles alemanes trabajando y no le dicen nada. ¿Qué tiene el alemán? Bildung. Formación, ¿eh? No es conocimiento. Es un tipo culto. Está formado. ¿Por qué? Porque no responde a la ira de manera animal. Es capaz de contenerla. Ahora, acá ya podemos hacer otro análisis psicoanalítico, freudiano. Se reprimen tanto los alemanes que cuando rebalsan matan 6 millones de judíos. Ahí está, ¿eh? Se dan cuenta, ¿no? O sea, el alemán no comete ningún delito casi, no comete ningún pecado. Son gente así, correcta, fría, frívola, disciplinada, que cumple con el deber. Ahora Freud, ¿qué diría? Es una olla a presión porque están reprimiendo los instintos primarios tanto que cuando explota matan a 6 millones de judíos. Es un análisis psicoanalítico de Kant, ¿no? Pero bueno, no vamos a llegar tan lejos ahora de estar analizando psicoanalíticamente Kant. Requiere sacrificio de la sacrificar la particularidad. ¿Me van siguiendo? Sí. En favor de la generalidad. Obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda convertirse en máxima para todos. Qué maravilla, ¿no? Ahora bien, sacrificio de la particularidad significa negativamente inhibición del deseo, y en consecuencia, libertad respecto al objeto mismo, y libertad para su objetividad. ¿Qué quiere decir ahí? A ver. ¿Se refiere al objeto del deseo cuando dice al objeto mismo? Claro. Piensen en Pavlov. ¿Han escuchado hablar de Pavlov? Sí. Bueno, Gadamer es superior a Pavlov. Y el conductismo. ¿Qué es el conductismo?
puesto el objeto del deseo, el animal ¿cómo reacciona? ¿El animal frente a su objeto del deseo es libre o no? No. El animal quiere comer y cuando se aparece la comida, ¿qué hace el animal? ¿Quiere dormir? ¿Ve la pucha? ¿Quiere copular? ¿Ve la perla? Copula. ¿Tiene sed? ¿Ve el agua? Toma. Tiene una libertad, como dice. Es libre frente al objeto. Entonces, ¿qué es tener vivo? Libertad respecto al objeto del deseo. Apareció el objeto que te tienta, ¿no? Ahí está el objeto que te tienta. Pero vos vas a obrar según el plan. Aunque quieras, no lo vas a hacer. Ese es un hombre formado. Porque piensa en la generalidad y dice, yo tengo ganas de hacer esto, pero voy a sembrar la máxima que debo sembrar. ¿Van siguiendo? Sí. Es importantísimo lo que está diciendo, ¿no? Una libertad respecto al objeto y también respecto A su propia inclinación. Por eso dice libertad, inhibición del deseo. ¿Eh? Para ser objetivo, yo tengo que ser libre del objeto. Esa es la frase que hay que poner. Para ser objetivo, debo ser libre del objeto. En este punto, las deducciones de la dialéctica fenomenológica vienen a completar lo que se introdujo en la propedéutica. Y ahí viene lo que decía Juan. En la fenomenología del espíritu, Hegel desarrolla la génesis de una autoconciencia verdaderamente libre. En y para sí misma, y muestra que la esencia del trabajo no es consumir la cosa, sino formar. Esto lo va a decir después Heidegger en su libro, en su seminario sobre la cosa, el valor entitativo y el valor. En la consistencia autónoma que el trabajo da a la cosa, la conciencia que trabaja se reencuentra a sí misma con una conciencia autónoma. ¿Qué significa eso? La cosa que está delante, cuando yo la trabajo, soy libre con respecto a ella, porque yo le di la forma que yo quiero. El trabajo es deseo inhibido. ¿Por qué? Porque yo no estoy basándome en mi deseo, sino en lo que la cosa me da. Trabajarla a la cosa es ser objetivo con las cosas. Formando al objeto y en la medida en que actúa ignorándose y dando lugar a una generalidad, la conciencia que trabaja se eleva por encima de la inmediatez de su estar ahí hacia la generalidad. O como dice Hegel, formando a la cosa se forma la conciencia a sí misma. Pero en la medida en la que también nos estamos ignorando a nosotros mismos. Claro, lo que pasa es que al trabajar con la cosa, nosotros nos ponemos en juego, el espíritu se cultiva en su relación con la naturaleza. Esto es estoico. Los estoicos pensaban así. Y Hegel lo toma de los estoicos. Entonces, hay una enajenación ahí. Hay un volcarse, un negarse dialécticamente, que se llama negación determinada. ¿Han escuchado eso? En Hegel, la negación determinada. La negación determinada es frente al deseo. Viste que Hegel dice el hombre es un ser que desea deseos. Entonces, frente al objeto, la negación no es indeterminada. La negación es cuando se niega a sí mismo, se está determinando en pos de aquello frente a lo cual se niega.
Esto está presente en Jesús cuando él dice: el que pierda su vida, la ganará, pero el que la quiera conservar, la perderá. O sea, es renunciar para recuperar. Es una frase de Heráclito. Solo en la renuncia cabe la posibilidad de esperar lo inesperado. A veces para recuperar algo hay que renunciar a eso. Entonces la renuncia no es sino el retorno a sí mismo. Cuando yo renuncio a mí, me recupero porque me abro al objeto en el trabajo. Cuando yo me niego, me recupero. Cuando me afirmo, me pierdo. ¿Quién se afirma en su solicismo? Descartes. ¿Y lo tiene al mundo? No, no lo tiene. Por eso tiene que acudir a quién, Descartes, para recuperar el mundo. A Dios. ¿Descartes conoce el mundo o no? No lo conoce. ¿Qué conoce Descartes? A sí mismo. Yo pienso. Ahora, yo sé con certeza que pienso. Ahora, ¿cómo sé que vos pensás? Ahí está el problema de Descartes. Yo sé que pienso, porque está en mi interioridad, en mi subjetividad. Yo soy un ser que piensa. Ahora, ¿cómo sé que el otro piensa? ¿Cómo puedo probar la existencia del mundo exterior? Bueno, eso lo estudiaron los modernos. No se puede. Entonces, ¿quién es Dios? Es el garante. ¿Por qué? Porque Dios no me engaña, no me miente. Entonces, todo lo que está fuera de mí es cierto. Es una negación determinada. Entonces, yo, al negarme a mí, me abro en pos del objeto para trabajarlo. Y trabajándolo, me reafirmo como sujeto de ¿qué? De la cultura. Esto es Hegel. Esto es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. O mejor dicho, la dialéctica del señorío y la esclavitud. Pero no solo yo que estaba leyendo el concepto este del sensus communis, ahí está la dialéctica, digo, porque en el Bildung sigue estando en sí mismo, mientras que el sensus communis es, digamos, la apertura. A lo general. Y después vendría a ser, ¿cómo son los otros conceptos? Después del sensus communis habla del... Perdón, ¿no? El gusto y todas esas categorías que siguen siendo el retorno, claro. Claro. Sí, sí. Hay un exitus, ¿verdad? Que es salir hacia el encuentro del objeto, y el reditus, que es la vuelta de todo lo que el hombre ha ganado en su espíritu trabajando al objeto. Se ha enriquecido a sí mismo. Acá nace el marxismo. ¿Qué dice Marx? El objeto es una cosa y se convierte en mercancía cuando el humano le otorga su fuerza vital. Esto es la metafísica de Marx, es tremendo. Pero para Marx, perdón, ¿no? Desde el conocimiento de Marx también, no hay un retorno así por el trabajo alienado. Sí, no, sí, debería haberlo. Claro. El capitalismo lo que hace es quitarle al hombre. Claro. Justamente. El hombre trabaja la materia y la convierte en mercancía. Claro. Le añade valor. ¿Por qué? Porque Marx define al hombre no como un ser espiritual. Lo define como carne y sangre. Marx dice, el hombre es Blutcirkulación, es circulación de la sangre. Eso es el hombre. Porque la antropología de Marx es eucarística. Carne y sangre. El hombre es carne y sangre. Pero su sangre es su vida. Por eso los judíos no pueden comer sangre, porque la sangre es la vida. Entonces, ¿qué es la comida kosher? Comida sin sangre. Porque está comiendo la vida. No puede comer sangre. Entonces, cuando el hombre trabaja la materia, la humaniza la materia, porque le está volcando su vida a la materia. Entonces la materia, que es mercancía, se convierte en fetiche. Se humaniza. Entonces, la sangre del hombre que circulaba en sus venas ahora es circulación de la mercancía en el sistema capitalista. Entonces, la mercancía queda en el centro, humanizada. Y el hombre
Mercantilizado. Y el hombre fetichizado. Se fetichiza la mercancía y se cosifica al hombre. El hombre queda alienado, la mercancía fetichizada. La alienación del hombre, capítulo 3 de la Capital, el fetichismo de la mercancía, capítulo 2. Esto se llama inversión ontológica. El hombre vuelca su vida en la materia, la convierte en mercancía, la mercancía queda humanizada y el hombre queda cosificado. Entonces el capitalismo afirma la mercancía negándola al hombre. Yo tengo un libro sobre Marx, explicando esto. Se llama La cuestión del aborto de Marx. ¿Vos lo escribiste? Sí, yo soy autor de este libro. Yo explico ahí la inversión ontológica de Marx. El marxismo es interesante, así explicado, el marxismo es interesante, pero esta es metafísica pura. Todo lo demás, el modelo económico, la plusvalía, todo tiene que ver con eso. Bueno, la idea es que en cuanto que el hombre adquiere un poder, una habilidad, gana con ello un sentido de sí mismo. Se cultiva. Por eso el proletario que trabaja la materia adquiere poder. ¿Por qué la burguesía no tiene poder? Porque no trabaja la materia. Porque no trabaja con el objeto. No tiene poder. Es decir, no tiene Bildung. Lo que en la autoignorancia de la conciencia como sierva parecía estarle vedado por hallarse sometido a un sentido enteramente ajeno, se le participa en cuanto que deviene conciencia que trabaja. Ahí está. Parecía que el proletario se había abnegado a sí mismo en pos de la mercancía, ¿sí? Y parecía que el proletario se había convertido en, ¿qué dice acá? Como sierva, ¿no? Sometido a un sentido enteramente ajeno, se le participa en cuanto que deviene conciencia que trabaja. O sea, se recupera a sí mismo en la objetividad del objeto. Se subjetiviza a partir del objeto. Eso está diciendo. Acá está Hegel y Marx. El que no quiera ver acá Hegel y Marx, no está leyendo. Como tal se encuentra a sí misma. ¿De qué está hablando? ¿Qué se encuentra a sí misma? ¿De qué está hablando? La conciencia. La conciencia. La conciencia. Como tal se encuentra a sí misma dentro de un sentido propio y es completamente correcto afirmar que el trabajo forma. ¿Por qué se trabaja? Para tener vínculo. Si alguien te dice, Juana, te regalo 20 millones de dólares, no trabajes más. Estás pensando que el trabajo es solo para tener plata. Pero el trabajo no es solo para tener plata. Por eso el daño que le ha hecho el kirchnerismo al país. Porque pensó que el trabajo es solo para tener plata. Y subsidiaba la plata con consumismo, dándole plata a la gente. Pero ¿qué es lo que no fomentó? El trabajo. Y si la persona no trabaja, no se forma. Y si no se forma, no tiene cultura. Y ahí viene todo lo que vino a la Argentina, la apología de la delincuencia, que es más fácil robar que trabajar, y si fuera en el kirchnerismo, te pasaba mejor el ladrón que el trabajador. ¿No? Independientemente de cualquier ideología. Yo soy peronista, es así. El kirchnerismo hizo eso. Y acá lo estamos estudiando así. El sentimiento de sí, ganado por la conciencia que trabaja. Ahí está, pero esto tienen que enseñarle a ustedes en el colegio secundario. El sentimiento de sí, ganado por la conciencia que trabaja, contiene todos los momentos de lo que constituye la formación práctica. Es decir, ¿qué significa formación práctica acá? Moral, las buenas costumbres. Distanciamiento respecto de la inmediatez del deseo. ¿Sería como la frónesis? Claro, la prudencia. Piensen ustedes, un monarca de la casta política, ¿no?
Son como el amo hegeliano. ¿Qué hace el amo hegeliano? Solo sabe gozar. Sí. Cuando Milei, por ejemplo, habla de la casta política, está necesitando el amo hegeliano, solo sabe gozar. No trabajan, no se esfuerzan. ¿No? Para mí ahí está Máximo Kirchner como un ejemplo, un tipo que goza, pero nunca trabajó, no tiene formación. Entonces, dice, distanciamiento respecto de la inmediatez del deseo, de la necesidad personal y del interés privado y atribución a una generalidad. Lo que estamos diciendo de Kant, ¿no? Negarse a uno mismo. En la propedéutica, Hegel muestra de la mano de una serie de ejemplos esta esencia de la formación práctica que consiste en atribuirse a sí mismo una generalidad. Algo de esto hay en la mesura que limita la falta, ahí está la frónesis, hay algo de esto hay en la mesura que limita la falta de medida en la satisfacción de la necesidad. ¿Vieron el angurriento? ¿Cuál es la diferencia entre el hambriento y el muerto de hambre? El hambriento come, el muerto de hambre devora. Se atraganta. ¿Por qué? Porque es desmedido. Ustedes saben que la regla de la cultura es la moderación. Sí, lo desmedido no es elegante. Por lo tanto, no es elegante. Lo desmedido. Siempre es elegante la medida. ¿O no? O ustedes quieren estar con alguien que diga, no, yo te amo sin medida, no tengo freno ni límite, te amo. No. Así no me hagas así. Todo con medida. ¿Me entienden? Eso es propio de la Biblia, de la cultura. Nada en exceso. ¿Quién decía eso? El oráculo de Dios. La palabra exceso ibris. ¿Quién es la persona que sufre ibris? La persona que sufre hace todo desmedido. Odia desmedidamente. Cuando ama desmedidamente. Cuando da desmedidamente. Todo lo hace desmedidamente. No es elegante la ibris. No hagan nada con desmesura. Nada. Siempre mete una moderación. Para tener Biblia. ¿Ven que este texto está destinado a formarlo al sujeto, no solo a informarlo? Sí. Vos tenés que salir mejor persona después de leer esto. Esto es la formación ética. Así se estudia ética en Alemania. Esto es formarlo al alumno con estas cosas. Que deje de ser un animal. Por eso dice, algo de esto hay en la mesura que limita la falta de medida en la satisfacción de las necesidades y en el uso de las propias fuerzas según algo más general, la atención a la salud. Un proyecto que forme espiritualmente a los ciudadanos mejor que cualquier proyecto de salud, porque está formando espiritualmente a los ciudadanos. Algo de esto hay también en aquella reflexión que frente a lo que constituye la circunstancia o negocio individual, permanece abierta a la consideración de lo que aún podría venir a ser también necesario. También una elección profesional cualquiera tiene algo de esto. Cada profesión es en cierto modo un destino, una necesidad exterior. E implica entregarse a tareas que uno no asumiría para sus fines privados. ¿Qué está diciendo? Que toda profesión tiene un fin general. Si con tu profesión vos le estás aportando a ser un sujeto formado, culto, tu profesión no sirve para nada. Pensaba el otro día, ¿no? ¿Vieron estas nuevas cantantes que surgen ahora, ¿no?
esta pendejita de ahora, la Tini, toda esta, ¿no? La de ahora, ¿no? La que salen ahora, la otra que cantaba en Río, ¿no? Bueno, vos las escuchás hablar, las escuchás cantar, y tienen voz para decir, pero ¿qué tienen para decir? Mucho. No mucho, ¿no? O casi nada, ¿no? ¿Se dan cuenta? No tienen nada para decir. Y tienen linda voz, pero esa voz no te eleva hacia ningún lado, porque no hay nada, no tiene ningún lugar al cual te quieren llevar. Entonces la canción, que era un medio para elevarlo al hombre, se convierte en un fin en sí mismo. El goce de la canción por la canción misma. La canción no tiene ninguna finalidad. La letra no tiene ninguna finalidad más que entretener. No son arte formativo, son animales. Y vos te pensás que esos pibitos, esas pibitas piensan en algo más que en su propio goce, en el placer inmediato del goce. ¿Qué son? El amo hegeliano. No saben más que gozar. No tienen otro planteo, no tienen otra pregunta. ¿No vieron lo que le pasó a esa pibita que fue a River a cantar? Que el tío estaba pasando hambre. Y ella se enojó porque ella le regaló la entrada al tío. Y el tío dijo, no voy a ir al recital. Entonces el tío tenía hambre y ella estaba preocupada más porque el tío vaya a River que porque coma. No tiene hijo. Esas pibitas son el paradigma del vacío existencial de los adolescentes de hoy. La formación práctica se demuestra entonces en el hecho de que se desempeña la profesión en todas las direcciones. Y esto incluye que se supere aquello que resulta extraño a la propia particularidad que uno encarna, volviéndolo completamente propio, se apropia de la profesión. La entrega a la generalidad de la profesión es así al mismo tiempo un saber limitarse, esto es hacer de la profesión cosa propia. Entonces ella deja de representar una barrera. Este es el concepto de Hegel de Gattung. ¿Qué significa Gattung? Libertad colectiva. ¿Qué dicen los liberales? No, para ser libre hay que ser individualista. Nadie es libre si no es libre la comunidad. Entonces, Gattung significa la libertad de la comunidad. En esta descripción de la formación práctica en Hegel puede reconocerse ya la determinación fundamental del espíritu histórico, la reconciliación con uno mismo. El reconocimiento de sí mismo en el ser otro. Esto se llama el alter ego. Porque la verdadera ética es la que recoge al otro como otro. Por eso cuando el otro día escuchamos la entrevista, las feministas decían, nosotros las mujeres solo luchamos por los derechos de las mujeres. Y los varones que luchen por los deseos de los varones. Y los negros por los deseos de los negros, y los indios por los deseos de los indios, y los niños por los deseos de los niños. ¿Se puede formar una sociedad donde las mujeres solo piensan en las necesidades de las mujeres? ¿Y los varones en las necesidades de los varones? ¿Dónde se funda la verdadera ética? ¿Qué le parece a usted? En el reconocimiento de sí, en el ser otro. En el otro. Miren lo que voy a enseñar. Que lo que está diciendo acá, este es un tema central, fundamental, ¿no? Miren. A ver si la tengo acá. Yo viendo todo, ¿no? Mira, Juan. Agarrar y buscar los versículos que yo te voy a dar. Ahí. Deuteronomio 24:19. Creo que el tercer libro de la Biblia. Deuteronomio 24:19. Vos buscas
Zacarías 7:10. Y Nadia, vos buscas Deuteronomio 10:18. A ver, 3 ejemplos. El que llegó primero me dice. Bueno, ¿Qué dice? no oprimiráis a la viuda, Sí. al huérfano, Ajá. al extranjero, ni al pobre. Ahí está. Ni ninguno que piense mal en su corazón contra su hermano. Bien. Así dice, ¿no? Viuda, huérfano, extranjero y pobre, dice, ¿no? Juana, No lo encontré otra vez. Deuteronomio, ¿cuánto era, perdón? 24:19. Y Nadia, 10:18. Sí. Acá dice que hace justicia al huérfano y a la viuda y al alma, al alma, ¿cómo se dice en el 18? Se me fue. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero a quien da pan y vestido. Forastero o extranjero, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sí. Yo leí del- ¿Y el otro cuál era, perdón? Y vos tenías que leer el 24:19. Porque no lo encuentro. A ver, te lo busco de acá. ¿Lo tenés de Deuteronomio? ¿Acá? Ah, así es, mira. Tenía así, mira. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Cuánto te dije? 24. 19, ¿no? Sí. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Estás cursando teología? Sí. Hicimos al revés, yo vine a hacer un poco de filosofía y vos fuiste un poco ¿Vos de estás haciendo la teología. carrera o estás haciendo alguna materia? La carrera, pero empecé con algunas materias sueltas. Ah, bueno. ¿Tenés una beca? Sí. Bueno, ¿Y fíjate. tú? ¿Cuál es el que te dije? ¿20, 19? ¿Te dije? ¿Cuál era? No. 24. 19. A ver, 24, 19. Sí, acá. ¿Qué Cuando dice? sigues al mies en tu campo, si dejas en él olvidada olvidada una gavilla, no volverás a buscarla. Será para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que tu Dios te bendiga en todas tus obras. Bien. ¿Qué tienen en común estas 4 palabras? Si descubren la palabra que hay en común en esas 4 palabras, han entendido la ética semita y cristiana. Hay una sola palabra que hay en común en todo. El huérfano, la viuda, el extranjero y el pobre. ¿Cuál es la clave? A ver, háganme, leen. La ausencia de algo. Bueno. Algo que le falta, ¿no? Pero Bueno, sí, pero La necesidad. sí, pero ¿a quién le falta? Piensen bien, hagan el trabajo filosófico de pensar. Se han rendido. son desamparados. ¿De qué estamos hablando nosotros? De la renuncia, del sí, ¿en pos de qué?
de un poco la generalidad. Miren este libro. Y Ahí van a entender todo. ¿Cómo se llama ese libro? sí mismo como otro. Ahí. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de esas Que palabras? une todo. Que le falta el otro de sí mismo. ¿La viuda es mi mujer? No, ¿Qué? no, ¿Existe mi viuda? no. No, porque nunca voy a poder decir yo mi viuda, pues yo ya estoy muerto, si es mi viuda, ¿se lee? Sí, sí. Entonces, ¿la viuda es la mujer de quién? Y comentaba. Decida la palabra. ¿Del muerto? Del otro. ¿El huérfano es mi hijo? No, ¿El hijo de quién? del otro. De otro. ¿El extranjero, el que vive en mi país? No, el otro. ¿Y el pobre es mi hambre o el hambre de quién? De otro. Entonces, ¿cuál es la categoría de la ética? El otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuándo una persona es ética? Cuando piensa en su singularidad, en su propia particularidad, en su propia individualidad, o cuando piensa en la generalidad, es decir, cuando se abre al otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, que una mujer diga, yo defiendo los derechos de la mujer, ¿eso es civilización o barbarie? Es barbarie. Entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer? Defender los derechos del niño por nacer. ¿Verdad? Porque el niño por nacer con respecto a la mujer es el otro. Siempre es el otro. Siempre tiene que haber un otro. Nunca el sí mismo. El sí mismo siempre es un otro. Siempre la ética está en recoger al otro. Pero para la vuelta a sí mismo. Para edificarse como propia mujer. Porque la mujer no se edifica como mujer sino con el hijo, con el marido, con el padre, con la amiga, siempre con otros, siempre un ser con otros. Por eso Heidegger dice, el existenciario de la vida es mit sein, ser con. El hombre es un ser con. ¿Se dan cuenta? Esto es mejor que decir la naturaleza del hombre es un ser político. No se dice nada. El hombre es un ser político. No se dice nada. Así hay que explicarlo. Así explican los alemanes. Entonces, cada vez que hay... Eso es barbarie. Los argentinos defienden los derechos de los argentinos. Es el nacionalismo, ¿no? ¿Qué es el nacionalismo? Los argentinos defienden los derechos de los argentinos. Entonces, ¿qué dice la ética? Defender los derechos del extranjero. Ahora que se lo odia tanto al boliviano, al peruano, ¿no? Que se los estigmatiza tanto a los extranjeros, hay que acordarse de eso. De hecho, el mismo Gadamer en el segundo concepto, en el sensus communis, habla esto que acabas de decir, que no se puede tomar, que no dice nada el concepto del hombre político, el hombre como animal político por naturaleza. Entonces toma él para explicar sensus communis el concepto romano y bueno, después toma a Vico y demás, pero descarta, lo primero que hace antes de empezar a explicar el sensus communis es descartar esta idea griega, digamos, de la política por naturaleza, porque le parece vacía. ¿Pero por qué? Y ahí está, es fundamental lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque para el griego, el que nace en Grecia es un civilizado, y el que nace fuera de Grecia es un bárbaro. ¿Qué está diciendo la ética semítica? Que más importante es que viene de otro lado, porque él es forastero, él está más necesitado que vos. Tu compatriota no tiene necesidad porque está en su patria. Ahora, el que viene de otra patria está necesitado. Esa es la categoría de la ética. Para el griego, el bárbaro no necesita su ayuda, hay que matarlo, es un enemigo. ¿En qué parte de la República Platón habla de las mujeres, de los pobres, de los débiles, de los huérfanos, de los niños? No le interesa. Esa es la ética de Platón, elevar el alma. ¿Pero a costa de qué? De tener esclavos, de oprimir a la mujer, a los débiles, a los pobres, a los negros. ¿No? Ojo que esto no es conservador, Esto es bien revolucionario, no está diciendo nada. Esta es la verdadera revolución.
Esto se hace aún más claro en la idea de formación teórica, pues comportamiento teórico es como tal siempre enajenación. Es la tarea de ocuparse de un no inmediato. O sea, el comportamiento teórico siempre es una apertura hacia un otro. Ya les voy a enseñar por qué. Es como tal siempre enajenación. Es la tarea de ocuparse de un no inmediato, un extraño, algo perteneciente al recuerdo, a la memoria y al pensamiento. La actitud teórica nunca es inmediata. Pero el comportamiento teórico no se opone al comportamiento práctico, porque No, lo edifica. Porque el comportamiento práctico solo puede operar en la inmediatez habiendo renunciado a la inmediatez. La formación teórica lleva más allá de lo que el hombre sabe y experimenta directamente. Por eso es método, es un camino para ir más allá. Consiste en aprender a aceptar la validez de otras cosas también y encontrar puntos de vista generales para aprender las cosas. Lo objetivo es su libertad sin interés ni provecho propio. O sea, la actitud teórica nunca es dogmática, porque el dogmatismo solo piensa en su propia creencia, en su propio dogma. ¿Quiere continuar leyendo, Nicolás? Precisamente por eso, toda adquisición de formación pasa por la constitución de intereses teóricos. Y Hegel fundamenta la apropiación del mundo y del lenguaje de los antiguos con la consideración de que este mundo es suficientemente lejano y extraño como para operar con la necesaria precisión que nos separe de nosotros mismos. Pero dicho mundo contiene al mismo tiempo todos los puntos de partida y todos los hilos de retorno a sí mismo, de la familiarización con él y del reencuentro de sí mismo, pero de sí mismo según la esencia verdaderamente general del espíritu. Podrá reconocerse en estas palabras del director del instituto que era Hegel el prejuicio clasista de que es en los antiguos donde más fácilmente se halla la esencia general del espíritu. Pero la idea básica sigue siendo correcta. Reconocer en lo extraño lo propio y hacerlo familiar es el movimiento fundamental del espíritu, cuyo ser no es sino retorno a sí mismo desde el ser otro. Ahí está, el sí mismo como otro. Acá está todo el libro de Riquet. Dice, reconocer en lo extraño lo propio. Ahí está. Esto es Martin Buber, Levinas. Yo no puedo ser yo si el otro no es un otro para mí. Pongan ahí Buber, Levinas. Acá está Riquet. El sí mismo como otro. Acá está toda la filosofía. O sea, salir de uno mismo para recuperarse. En esta medida, toda formación teórica, incluida la elaboración de las lenguas y los mundos de ideas extrañas, es mera continuación de un proceso formativo que empieza mucho antes. Cada individuo que asciende desde su ser natural hacia lo espiritual encuentra en el idioma, costumbres e instituciones de su pueblo una sustancia dada que debe hacer suya de un modo análogo a como adquiere el lenguaje.
En este sentido, el individuo se encuentra constantemente en el camino de la formación y de la superación de su naturalidad, ya que el mundo en el que va entrando está conformado humanamente en lenguaje y costumbres. Hegel acentúa el hecho de que es en este mundo donde un pueblo se da a sí mismo la existencia. Lo que él es en sí mismo lo ha elaborado y puesto desde sí mismo. Con ello queda claro que no es la enajenación como tal, sino el retorno a sí, que implica, por supuesto, enajenación, lo que constituye la esencia de la formación. La formación no debe entenderse solo como el proceso que realiza el ascenso histórico del espíritu a lo general, sino también como el elemento dentro del cual se mueve quien se ha formado de este modo. ¿Qué clase de elemento es este? En este punto toman su arranque las cuestiones que debíamos plantear a Hegel. La respuesta de Hegel no podría satisfacernos del todo, pues para Hegel la formación como movimiento de enajenación y apropiación se lleva a término en un perfecto dominio de la sustancia, en la disolución de todo ser objetivo que solo se alcanza en el saber absoluto de la filosofía. Pero reconocer que la formación es como un elemento del espíritu no obliga a vincularse a la filosofía hegeliana del espíritu absoluto. Del mismo modo que la percepción de la historicidad de la conciencia no vincula tampoco a su propia filosofía de la historia del mundo. Precisamente importa dejar en claro que la idea de formación acabada sigue siendo también un ideal necesario para las ciencias históricas del espíritu que se apartan del género, pues la formación es el elemento en el cual se mueven también ellas. Tampoco lo que el lenguaje habitual designa como formación completa en el ámbito de los fenómenos corporales, en tanto la última fase de un desarrollo como más bien el estado de madurez que ha dejado ya tras de sí todo desarrollo y que hace posible el armonioso movimiento de todo movimiento. Las ciencias del espíritu no son informativas, son formativas. Nosotros no venimos para informar, forma. Continúa, Juan, por favor. Es en este preciso sentido como las ciencias del espíritu presuponen que la conciencia científica está ya formada y posee, por lo tanto, ese tacto verdaderamente inaprendible e inimitable que sustenta como un elemento la formación del juicio y el modo de conocer de las ciencias del espíritu. Claro. Aristóteles hablaba de la lógica como propedéutica, como preparación para la ciencia. Acá los alemanes están hablando de una preparación no solamente intelectual, sino espiritual. Para hacer ciencia hay que tener formación espiritual. Entonces le ponemos esto, propedéutica espiritual. Es una superación de Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, para hacer ciencia solo hay que tener una formación lógica, cognitiva. Pero el científico que no tiene una formación espiritual, ¿dónde va a caer la ciencia? Ese fue el problema de los grandes científicos del siglo XX. ¿Ciencia para qué? Para clonar, para hacer genocidios, para hacer una bomba atómica. ¿De qué sirve la ciencia si no hay una formación espiritual que sostenga el avance científico con una moral que le permita al humano desarrollarse? Que el que dice Heidegger también es el tiempo. O sea, prolifera la técnica, pero no hay un desarrollo del hombre con el ser. O al gusto de noche, dice, proliferan los medios, pero ya no hay fines. Estamos llenos de medios y podemos hacer miles de cosas. ¿Para qué? ¿Después del tono de ciencia como formación solamente la ciencia del espíritu? Sí. Y las otras ciencias, porque hace rato cuando hablábamos... También, pero no las toca.
Yo creo que no es que las desconocen, no las tocan. Porque cuando hablábamos de las profesiones, por ejemplo, también hablábamos de formación. Sí. O es otro tipo de... Sí, yo diría que acá está pensando en el espíritu porque es la temática. No se quiere meter con la otra porque es otro planteo. Yo creo que sí está dentro. Pero bien, tu pregunta. Continuemos. Lo que Helmholtz describe como forma de trabajar de las ciencias del espíritu, y en particular lo que él llama la sensibilidad y tacto artístico, presupone de hecho este elemento de la formación dentro de la cual le es dada al espíritu una movilidad especialmente libre. Helmholtz menciona, por ejemplo, la facilidad con la que las más diversas experiencias deben fluir a la memoria del historiador o del filólogo. Desde el punto de vista de aquel ideal de férreo trabajo del concluir autoconsciente, bajo el cual se piensa a sí mismo el científico natural, esta descripción ha de aparecer como muy externa. El concepto de la memoria, tal como él lo emplea, no explica suficientemente aquello de lo que aquí se trata. En realidad, ese tacto o esa sensibilidad no está bien comprendido si se lo piensa como una capacidad anímica adicional que sirve de una buena memoria y llega de este modo a conocimientos no estrictamente evidentes. Lo que hace posible esta función del tacto, lo que conduce a su adquisición y posesión, no es simplemente una dotación psicológica favorable al conocimiento espiritual científico. Por otra parte, tampoco se concibe adecuadamente la esencia de la memoria cuando se la considera meramente como una disposición o una capacidad general. Retener, olvidar y recordar pertenecen a la constitución histórica del hombre y forma parte de su historia y de su formación. El que emplea su memoria como una mera habilidad, y toda técnica memorífica es ejercicio de este tipo, sigue sin tener aquello que le es más propio. La memoria tiene que ser formada, pues memoria no es memoria en general y para todo. Se tiene memoria para unas cosas y para otras no, y se quiere guardar en la memoria unas cosas mientras se prefiere excluir otras. Sería ya tiempo de liberar al fenómeno de la memoria de su nivelación dentro de la psicología de las capacidades, reconociendo como un rasgo esencial del ser histórico y limitado del hombre. A la relación de retener y acordarse pertenece de una manera largo tiempo desatendida el olvido, que no es solo omisión y defecto, sino, como ha destacado sobre todo Nietzsche, una condición de la vida del espíritu. Solo por el olvido obtiene el espíritu la posibilidad de su total renovación, la capacidad de verlo todo con ojos nuevos, de manera que lo que es de antiguo familiar se funda con lo recién percibido en una unidad de muchos estratos. Retener es ambiguo. Como memoria contiene la relación con el recuerdo. Esto mismo vale para el concepto de tacto, que emplea Helmholtz. Bajo tacto entendemos una determinada sensibilidad y capacidad de percepción de situaciones, así como para el comportamiento dentro de ellas, cuando no poseemos respecto a ellas ningún saber derivado de principios generales. En este sentido, el tacto es esencialmente inexpresado e inexpresable. Puede decirse algo con tacto, pero esto significará siempre que se rodea algo con mucho tacto, que se deja algo sin decir, y que falta de tacto es expresar lo que puede evitarse. Evitar no es aquí, sin embargo, apartar la mirada de algo, sino atender a ello en forma tal que no se choque con ello, sino que se pueda pasar de lado. Por eso el tacto ayuda a mantener la distancia, evita lo chocante, el acercamiento excesivo y la violación de la esfera íntima de la persona. Ahora bien, el tacto del que habla Helmholtz no puede identificarse simplemente con este fenómeno ético que es propio del trato en general. Existen, sin embargo, puntos esenciales que son comunes a ambos. Por ejemplo, tampoco el tacto que opera en las ciencias del espíritu se agota en ser un sentimiento inconsciente,
sino que al mismo tiempo una manera de conocer y una manera de ser. Esto puede inferirse del análisis presentado antes sobre los conceptos de la formación. Lo que Helmholtz llama tacto incluye la formación y es una función de la formación tanto estética como histórica. Si se quiere poder confiar en el propio tacto para el trabajo espiritual científico, hay que tener o haber formado un sentido tanto de lo estético como de lo histórico. Y porque este sentido no es una mera dotación natural, es por lo que hablamos con razón de una conciencia estética o histórica más que de un sentido de lo uno o de lo otro. Sin embargo, tal conciencia se conduce con la inmediatez de los sentidos, esto es, sabe en cada caso distinguir y valorar con seguridad, aún sin poder dar razón de ello. El que tiene sentido estético sabe separar lo bello de lo feo, la buena de la mala calidad, y el que tiene sentido histórico sabe lo que es posible y lo que no lo es de un determinado momento y tiene sensibilidad para tomar lo que distingue al pasado del presente. El que todo esto implique formación quiere decir que no se trata de cuestiones de procedimiento o de comportamiento, sino del ser en cuanto devenido. La consideración atenta, el estudio concienzudo de una tradición no puede pasarse sin una receptividad para lo distinto de la obra de arte o del pasado. Y esto es precisamente lo que, siguiendo a Hegel, habíamos destacado como característica general de la formación, mantenerse abierto hacia lo otro, hacia los puntos de vista distintos y más generales. La formación comprende un sentido general de la mesura y de la distancia respecto a sí mismo, y en esta misma medida un elevarse por encima de sí mismo hacia la generalidad. Verse a sí mismo y ver los propios objetivos privados con distancia quiere decir verlos como lo ven los demás. Y esta generalidad no es seguramente una generalidad del concepto o de la razón. No es que lo particular se determine desde lo general. Nada puede aquí demostrarse concluyentemente. Los puntos de vista generales hacia los cuales se mantiene abierta la persona formada no representan un baremo fijo que tenga validez, sino que le son actuales como posibles puntos de vista de otros. Según esto, la conciencia formada reviste de hecho caracteres análogos a los que un sentido, pues todo sentido, por ejemplo, el de la vista, es ya general en cuanto que abarca su esfera y se mantiene abierto hacia un campo y dentro de lo que este modo le queda abierto es capaz de hacer distinciones. Ahí está, ¿no? O sea, la conciencia formada como sentido común, ¿no? Es decir, como la capacidad de percibir cosas que no son tan obvias. Por ejemplo, percibir cuándo hablar, cuándo callar, dónde entrar, dónde no entrar. Cuándo recordar y cuándo olvidar. Los momentos, cuándo dar, cuándo no dar, cuándo escribir, cuándo no. Son tactos. Pues, che, a esta hora no le escribo, a esta hora no llamo, a esta hora no digo, a esta hora. La conciencia formada supera, sin embargo, a todo sentido natural. Es la conciencia espiritual. En cuanto que estos están siempre limitados a una determinada esfera. La conciencia opera en todas las direcciones y es así un sentido general. Un sentido general y comunitario. Bajo esta formulación, la esencia de la formación se presenta con la resonancia de un amplio contexto histórico. La reflexión sobre el concepto de la formación, tal como subyace a las consideraciones de Helmholtz, nos remite a fases lejanas de la historia de este concepto y convendrá que repasemos este contexto durante algún trecho si queremos que el problema de la ciencia del espíritu representa para la filosofía. Si queremos que el problema que la ciencia del espíritu representa para la filosofía rompa con la estrechez artificial que afecta a la metodología del investigador. Ni el moderno concepto de la ciencia ni el concepto de método que le es propio pueden bastar. Lo que convierte en ciencias a las del espíritu se comprende mejor desde la tradición del concepto de formación.
que desde la idea de método de la ciencia moderna. O sea, para hacer ciencia tiene que haber un sujeto formado, más que un método que aplicar, no es técnico. En este punto nos vemos remitidos a la tradición humanista, que adquiere un nuevo significado en su calidad de resistencia ante las pretensiones de la ciencia moderna. En este sentido, Marx es un humanista. Merecería la pena dedicar alguna atención a cómo ha ido adquiriendo audiencia desde los días del humanismo la crítica a la ciencia de escuela y cómo se ha ido transformando esta crítica al paso que se transformaban sus adversarios. En origen, lo que aparece aquí son motivos antiguos. El entusiasmo con que los humanistas proclaman la lengua griega y el camino de la erudición significaba algo más que una pasión de anticuario. El resurgir de las lenguas clásicas trajo consigo una nueva estimación de la retórica, exprimida contra la escuela, es decir, contra la ciencia escolástica, y que servía a un ideal de sabiduría humana que no se alcanzaba en la escuela. Ideal de sabiduría humana que no se alcanzaba en la escuela. Una oposición que se encuentra realmente desde el principio de la filosofía. Atención a eso, ¿no? La filosofía no nace en la escuela ni en las universidades, nace en la calle. Eso dice mucho de lo que es un filósofo. Un filósofo que no está en la calle, en contacto con la calle, no puede hacer filosofía. Encerrado en la universidad no hay filosofía. La filosofía no está encerrada en la universidad. Una oposición, la crítica de Platón a la sofística y aún más su propia actitud tan particularmente ambivalente hacia Sócrates apunta al problema filosófico que subyace aquí. Frente a la nueva conciencia metódica de la ciencia natural del siglo XVIII, este viejo problema tenía que ganar una mayor agudeza crítica. Frente a las pretensiones de exclusividad de esta nueva ciencia, esto se llama monismo metodológico. Tenía que plantearse con renovada urgencia la cuestión de si no habría en el concepto humanista de la formación una fuente propia de verdad. De hecho, veremos cómo la ciencia del espíritu del siglo XIX extrae en su vida de la pervivencia de la idea humanista de la formación, aunque no la reconozca. Nicolás, por favor. En el fondo, es natural que en este terreno los estudios determinantes no sean los matemáticos, sino los humanísticos. ¿Por qué podría significar la nueva metodología del siglo XVIII para las ciencias del espíritu? Basta leer los capítulos correspondientes de la lógica de Port-Royal sobre las reglas de la razón aplicada a las verdades históricas para reconocer la precariedad de lo que puede hacerse en la ciencia del espíritu partiendo de esta idea de biblioteca. Son verdaderas rivalidades las que aparecen cuando se afirma, por ejemplo, que para juzgar un acontecimiento en su verdad hay que atender a las circunstancias que lo acompañan. Los jansenistas pretendían ofrecer con estas reglas de la demostración una orientación metódica para la cuestión de hasta qué punto merece el crédito lo empleado. Frente a una creencia incontrolada en milagros, intentaban ofrecer el espíritu del nuevo método y creían poder legitimar de esta manera los verdaderos milagros de la tradición bíblica y eclesial. La nueva ciencia al servicio de la vieja iglesia. Es demasiado claro que una relación como esta no podría ser duradera y no cuesta imaginar lo que habría de suceder si se llegaban a poner en cuestión los problemas presupuestos cristianos.
El ideal metódico de la ciencia natural aplicado a la credibilidad de los testimonios históricos de la tradición bíblica tenía que conducir a resultados muy distintos y para el cristianismo catastróficos. El camino de la crítica de los milagros al modo anselmista hacia la crítica histórica de la Biblia no es muy largo. Spinoza es un buen ejemplo de ello. Más adelante mostraremos que una aplicación consecuente de esta metodología como norma única de la verdad espiritual científica presentaría tanto como una autocalificación. Bien, perfecto. Aplicar el método a todo, ¿no? A la ciencia del espíritu, la lógica por Roya no termina en nada. Menos a la teología, al milagro. Imagínense, una ciencia que puede explicar los milagros, ya no es milagro. ¿Qué le va pareciendo? Me gusta, a mí me parece complicada la cantidad de filósofos que lee, que cita, que sí, es impresionante. Son los tipos que más han leído la historia. ¿En qué? Ustedes leyendo esto, conocen 300 filósofos, 400 filósofos. Me encanta la clave que usan los textos, es buenísimo. Sí. Realmente. Sí, porque bueno, es un tipo muy erudito este, ¿no? Maneja, como dice Juan, maneja de todo. ¿A qué edad más o menos escribió el libro Los Árboles? No. Porque tengo entendido que vivió más de 100 años y eso también. Sí, murió en el 2006. Eso también indica la cantidad de todo. Vivió mucho tiempo, por eso ha escrito tanto libro. Pero creería yo que este es el mejor. Es como sucede el tiempo. Nos dijo, nos habían recomendado la lectura de Verdad y Método de Paul Ricoeur. ¿Verdad? Bueno, un artículo. No sé si está en las redes, yo lo tengo, si no lo encuentran,